La historia de doña Elvira comenzó mucho antes de que llegara la honra, cuando su nombre era motivo de burla, y su delantal gastado provocaba risas en la aldea. Yo la vi caminar tantas veces con la cabeza baja, como quien carga un mundo que nadie quiere sostener. Pero aún así, nunca perdió la ternura. Jamás dejó de repartir pan aunque le negaran una sonrisa. En su silencio había una fe que no pedía testigos. Y en su mirada, un cansancio lleno de esperanza. El viento parecía acompañarla, como un viejo amigo que entendía las heridas de los humildes. Y cada amanecer la encontraba arrodillada ante su pequeña ventana, rezando en voz baja, pidiendo fuerzas para otro día. Las personas se reían, pero ella seguía firme, porque dentro de ella había algo que el mundo no podía apagar. Decían que era pobre, lenta, olvidada. Pero nadie notaba la luz que cargaba. Una luz que solo Dios reconoce desde lejos. Su destino empezó a cambiar. El día en que el hacendado Tomás Aguilar la vio en la feria, defendiendo con dignidad los restos de su trabajo. El pueblo la despreciaba. Pero él vio algo que los demás ignoraban. Tal vez vio su bondad oculta. Tal vez escuchó el susurro de Dios en su corazón. Y esa mirada diferente abrió una puerta silenciosa. Una puerta que cambiaría todo para siempre. Dicen que Dios se esconde en los gestos más simples. Y quizás sea verdad. Porque fue en un plato de sopa humilde, donde Tomás sintió el calor de un hogar perdido. Fue en un pedazo de pan, donde recordó a su madre y su fe antigua. Y fue en las manos temblorosas de Elvira, donde encontró aquello que la hacienda necesitaba. Un alma que sana sin hacer ruido. Pero ningún destino bendito llega sin prueba. Antes del honor, vino la humillación. Antes del reconocimiento, vino el dolor. Elvira enfrentó rumores, rechazo, envidias y tormentas. Como una cruz pesada en un camino estrecho. Y aún así, nunca dejó de perdonar. Nunca dejó de servir con amor. Nunca dejó de creer que Dios tenía un plan escondido en las sombras. Y fue ese amor silencioso el que transformó la hacienda San Gabriel para siempre. Los trabajadores aprendieron a mirar con el corazón. Tomás reencontró la luz que le faltaba. Y hasta los heridos hallaron consuelo a su lado. Todo aquel lugar cambió porque una mujer humilde decidió permanecer fiel a su esencia. Y cuando el cielo reconoció eso, el honor descendió como lluvia sobre tierra seca. Ahora te cuento esta historia, para que tu alma también encuentre fuerza cuando el mundo parezca injusto. Porque Dios no olvida a los pequeños, ni aparta la mirada de quienes sirven en silencio. Él observa, prepara y construye caminos invisibles. Y en el momento justo, honra a quienes el mundo desprecia. La historia de Elvira es más que un relato. Es un testimonio de la gracia que llega despacio. Pero cuando llega, lo transforma todo. En aquel pequeño pueblo rodeado de trigo dorado, todos conocían a doña Elvira. La vieja cocinera de manos temblorosas pero alma firme, que caminaba despacio por las calles con su delantal gastado, mientras algunos jóvenes reían sin compasión a su paso, diciendo que su fe exagerada ya no servía para nada, ni su bondad para ganarse el respeto de nadie. Pero ella seguía erguida, mirando al horizonte, como quien escucha un llamado que nadie más oye, convencida de que Dios tenía un plan. Las risas se repetían cada vez que pasaba por la plaza, cargando su cesta de pan recién horneado, aunque sus manos dolieran por las madrugadas frías. La gente decía que trabajaba demasiado por tan poco, que nadie jamás reconocería lo que ella hacía. Pero Elvira sonreía con aquella calma antigua, como si el tiempo mismo le hubiera enseñado secretos divinos. Nunca discutía, solo seguía adelante, escuchando al viento traer respuestas suaves. Cierta mañana, mientras amasaba la masa sobre la vieja mesa,
Elvira sintió una paz extraña recorrer su pecho cansado. Como si una mano invisible descansara sobre sus hombros. Se detuvo en silencio, cerrando los ojos despacio, permitiendo que la luz de la ventana la envolviera por completo. Si llegó mi hora, que sea como Dios quiera, murmuró. El aroma del pan ascendió cálido y dulce, como un mensaje del cielo, quieto y sagrado. Y ella comprendió que algo se acercaba. En el pueblo, sin embargo, nadie creía en ella. Decían que era solo una vieja atrapada en sueños. Una mujer que esperaba milagros que nunca llegarían. Pero Elvira cargaba el dolor con serenidad. Como quien sabe que el sufrimiento también enseña. Repetía que el perdón abre caminos escondidos. Y que Dios honra a los humildes cuando llega su tiempo. El viento parecía estar de acuerdo, susurrando entre los árboles con ternura. En la feria de domingo, instaló su pequeño puesto, donde colocaba panes calientes y sopas humildes, preparados con amor y oraciones silenciosas. Las risas comenzaban antes incluso de encender su fogón, llamándola vieja sin futuro, cocinera olvidada. Pero Elvira permanecía firme, ternura en los ojos cansados. Ofreció pan incluso a quienes se burlaban, porque su alma desconocía el rencor, y su corazón sabía solo dar. Entonces una gran sombra cubrió su puesto, haciendo que toda la feria se callara de pronto. Era el hacendado Tomás Aguilar, el hombre más respetado de la región. Reservado, fuerte, trabajador incansable. Casi nunca aparecía en público. Pero ese día caminó directo hacia Elvira, con pasos guiados por algo más grande que él mismo, trayendo un silencio lleno de presagio. Tomás la observó por un largo momento, la luz dorada iluminando su rostro marcado por el trabajo. La conocía desde niño, cuando su madre hablaba de las sopas que sanaban el alma. Recordó allí, frente a todos, como Elvira había ayudado a familias enteras en tiempos difíciles, llorando con quienes lloraban y compartiendo lo poco que tenía. Era una luz escondida entre sombras, y él lo veía claro como el sol. Doña Elvira, dijo con una voz profunda, que hizo desaparecer todo murmullo. Ella levantó sus ojos humildes, limpiando discretamente sus manos en el delantal. Mis puertas siempre estuvieron abiertas para usted, continuó. Los miradores intercambiaron gestos de sorpresa. Nadie entendía lo que ocurría. Pero el destino ya respiraba allí, moviendo hilos invisibles. Hoy vengo a invitarla a trabajar en mi cocina, anunció. Y un revuelo recorrió la feria como viento repentino. Elvira llevó las manos al pecho, sorprendida. Sus lágrimas brillaron como amanecer, mezclando gratitud e incredulidad. «Ah, mi patrón», susurró. Él asintió con respeto profundo, como quien honra a alguien sagrado. Y la emoción la envolvió. Pero Tomás no había terminado. Dio un paso al frente, mirando directamente a quienes se burlaban. «Esta mujer ha alimentado más almas que cualquiera aquí». Las palabras cayeron como sentencia divina. La multitud bajó la mirada, avergonzada. La luz dorada envolvió a Elvira como bendición. Y el silencio ocupó el lugar de las risas. Un silencio que lo decía todo. Elvira intentó hablar, pero su voz falló, derrotada por la emoción profunda. Tomás tomó su mano con respeto, como quien reconoce un ángel oculto entre mortales. «Usted merece honra, no burlas», dijo. El corazón de ella latía lento, agradecido. Sintió a Dios tocar la tierra aquel instante, sanando heridas viejas y silenciosas, iluminando donde antes había dolor. Las mujeres empezaron a llorar en silencio, recordando las veces en que Elvira ayudó sin pedir nada. Algunos hombres se apartaron avergonzados, evitando mirarla a los ojos. Incluso los niños que... El camino de tierra que conducía a la hacienda San Gabriel parecía más largo que nunca.
Y cada paso que Elvira daba estaba cargado de emoción y reverencia. El viento soplaba suave entre los campos de trigo, como si celebrara con ella aquel nuevo comienzo inesperado. Tomás caminaba a su lado en respetuoso silencio, observando a la vieja cocinera secar discretamente las lágrimas. Ella mantenía los ojos en el suelo, humilde como siempre, pero su corazón brillaba como un amanecer después de la tormenta, sabiendo que Dios había preparado ese momento. La hacienda apareció a lo lejos como un cuadro dorado, con sus establos amplios, árboles altos y ventanas antiguas, por donde se escapaba una luz cálida y acogedora. Elvira suspiró hondo, sintiendo que el destino la llamaba. Jamás imaginó que sus pasos la llevarían allí algún día, mucho menos siendo honrada por alguien tan respetado. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el sonido distante de campanas, creando una melodía suave que le calentaba el pecho, como si el cielo mismo la recibiera. Cuando cruzaron el gran portón de madera, Elvira sintió que no solo entraba a una hacienda, sino a un capítulo completamente nuevo de su vida. Los trabajadores detuvieron sus tareas para mirar sorprendidos, pues nunca habían visto al patrón llegar acompañado. Tomás saludó con un gesto breve y cordial, manteniendo su postura firme y respetuosa. Elvira apretó su viejo delantal, nerviosa, pero una paz suave la cubrió como un manto luminoso. Algunos empleados cuchichearon entre sí, tratando de adivinar quién era la mujer que caminaba con el hacendado. Algunos la recordaban de las ferias. Otros habían probado su pan alguna vez, pero nadie comprendía por qué estaba allí. Las miradas curiosas se extendieron por el patio, como brasas encendidas por el viento. Sin embargo, no había burla esta vez, solo sorpresa y expectativa. Tomás se detuvo frente a la cocina principal, una puerta antigua de madera clara con aroma a leña. La abrió con delicadeza, invitando a Elvira a entrar primero. Ella respiró profundo antes de cruzar el umbral, sintiendo que sus pies tocaban tierra sagrada. La cocina era amplia, iluminada por ventanas abiertas, que dejaban entrar una luz dorada que lo llenaba todo. Elvira llevó una mano al pecho, conmovida, como quien encuentra un hogar perdido. Sobre la gran mesa central, ollas de cobre brillaban como tesoros, listas para ser usadas por manos llenas de fe. Elvira caminó lentamente, tocando cada utensilio con cuidado, como si fueran objetos de memoria y promesa. Cerró los ojos un instante, dejando que Dios soplara paz en su corazón. Una lágrima solitaria cayó silenciosa, mezclando pasado, gratitud y esperanza. Tomás observaba en silencio, viendo más que a una simple cocinera, viendo a una mujer que irradiaba luz propia. La manera en que respiraba profundo, cómo tocaba los objetos con ternura, cómo brillaban sus ojos a pesar del cansancio. Todo hablaba más alto que las palabras. Él sabía que la hacienda cambiaría con su presencia, como cambian los campos cuando llega la lluvia. Este será su lugar, dijo por fin, con voz firme pero suavizada por el respeto. Elvira levantó el rostro, sorprendida por la gentileza. Gracias, patrón, no sé si merezco tanto. Tomás frunció el ceño ligeramente y se acercó, posando una mano leve sobre su hombro. Dios la trajo hasta aquí, respondió. Aquellas palabras iluminaron su alma, y ella comprendió que era verdad. Los trabajadores empezaron a acercarse curiosos, formando una pequeña ronda en la puerta de la cocina. Elvira le sonrió con timidez, sintiendo el peso de las miradas pero sin temor. Marisol, la joven de mirada dulce, habló primero. Bienvenida, doña Elvira. Será un honor aprender de usted. La vieja cocinera casi lloró de emoción, tocada por tanta gentileza inesperada, más cálida que cualquier fuego. Los demás empleados se presentaron uno por uno, con respeto sincero en sus rostros.
Elvira sintió su corazón expandirse, como tierra seca abriéndose a la lluvia. Nunca había recibido tantas bienvenidas en su vida. Cada sonrisa era un regalo. Cada gesto de respeto, un bálsamo. El pasado de humillación empezaba a desvanecerse, como niebla al amanecer. Tomás hizo un gesto al grupo para que se apartaran, y caminó hacia la mesa grande. Colocó sobre ella un delantal nuevo, de tela blanca con un bordado delicado. «Esto es para usted», dijo con solemnidad. Elvira tocó la tela con dedos temblorosos, sobrepasada por la emoción. Nunca imaginó recibir un honor así, y sintió el cielo abrirse en su interior. Una ráfaga de viento entró por la ventana, meciendo las cortinas con suavidad, como si confirmara el destino que la rodeaba. Elvira sonrió entre lágrimas, apretando el delantal nuevo contra su pecho. «Prometo cocinar con alma y fe», declaró. Tomás asintió satisfecho con la promesa. La cocina parecía respirar junto a ellos, llena de luz, paz y comienzos. Elvira caminó hacia la vieja estufa de hierro negro, una pieza antigua que parecía tener historia propia. Pasó la mano sobre su superficie, aún tibia por el uso de la mañana. Allí comprendió que su don había encontrado hogar. No cocinaría más para quienes la despreciaban, sino para una casa que la valoraba. Dios realmente la estaba honrando, y ella lo sentía en cada latido. Tomás se retiró en silencio respetuoso, dejándola sola con sus pensamientos. Elvira quedó unos segundos inmóvil, respirando la nueva realidad que la envolvía. Luego comenzó a organizar la cocina despacio, como quien construye un templo con sus propias manos. Cada gesto era una oración, cada suspiro, un agradecimiento, cada movimiento, un renacer. Y cuando finalmente abrió la ventana, la luz dorada inundó la cocina por completo, haciendo brillar cada rincón como oro antiguo. Elvira sonrió con pureza en los ojos, sintiendo el amor del cielo sobre sus hombros. La vieja cocinera, antes despreciada, ahora era honrada ante todos, y su corazón cansado se renovaba. El destino al fin la había encontrado. El primer amanecer en la hacienda San Gabriel llegó silencioso, como si el cielo mismo quisiera que Elvira despertara despacio, sintiendo cada detalle de aquella nueva vida. La vieja cocinera abrió los ojos antes de que cantaran los gallos, acostumbrada al ritmo humilde de las madrugadas. Cuando sus pies tocaron el suelo frío, una emoción dulce subió por su pecho, como si Dios acariciara su corazón con ternura, recordándole que ahora tenía un hogar. Caminó hacia la ventana y la abrió con cuidado, permitiendo que la brisa suave de la mañana entrara. Los árboles se mecían como si la saludaran, y el sol naciente pintaba todo con un dorado sagrado. Elvira respiró hondo y sonrió, sintiéndose parte de aquel paisaje por primera vez. Ya no era la vieja ridícula de la feria. Allí era alguien vista, acogida, valorada. Y su corazón por fin descansaba. La cocina estaba vacía cuando ella entró, pero el silencio parecía lleno de promesas. La estufa, las ollas, la gran mesa de madera. Todo parecía esperar sus manos expertas. Elvira encendió las primeras llamas del día, escuchando el chisporroteo de la leña como una oración. El olor a fuego recién encendido le trajo recuerdos antiguos, de recetas heredadas y noches de fe. Y sus ojos brillaron con emoción tranquila. Comenzó a preparar pan, su símbolo de amor, mezclando harina y agua como quien teje destino. Cada movimiento era lento y sagrado, como si sus manos siguieran música divina. Mientras amasaba la masa, aquella paz misteriosa volvió a visitarla, suave como brisa. Era como si el espíritu estuviera allí, guiando sus gestos, iluminando su alma.
usándola para sembrar bondad. Cuando llegaron los primeros trabajadores, se sorprendieron al encontrar la cocina encendida, con el aroma de pan caliente expandiéndose en el aire. Marisol entró primero, sonriendo encantada. «¡Qué aroma tan hermoso, doña Elvira!», dijo con ternura. Elvira devolvió el gesto, tímida y agradecida. No estaba acostumbrada a elogios sinceros, pero aquel se sentía verdadero como el amanecer. Y le calentó el corazón. Los demás empleados llegaron enseguida, saludándola con respeto y alegría nueva, percibiendo que la cocina había cambiado con ella dentro. Algunos se emocionaron sin saber por qué, como si algo sagrado estuviera ocurriendo allí. La vieja cocinera preparó café para todos, sirviendo cada taza con cariño maternal. Y los trabajadores, al beber, descubrieron que había amor en cada detalle. Tomás apareció poco después, sus pasos firmes resonando en el pasillo. Al ver la mesa servida y la luz dorada iluminando todo, respiró hondo, casi aliviado. Elvira lo saludó con respeto, pero el hacendado inclinó la cabeza en gratitud. «Así debería oler cada amanecer», dijo. Las palabras iluminaron el corazón de Elvira, como un sol particular. Tomás recorrió la cocina despacio, mirando todo con ojos de quien reconoce un tesoro. El ambiente estaba más vivo, más cálido, como si la presencia de ella hubiera traído un alma nueva. Se acercó a la estufa y tocó su madera. «Mi madre estaría orgullosa», murmuró. Los ojos de Elvira se humedecieron, sabiendo el peso de esa memoria, y sintiéndose honrada de ocupar ese lugar. Después del desayuno, las tareas del día comenzaron. Elvira organizó la despensa, alineó frascos, ordenó especias como quien cuida un libro sagrado. Marisol la observaba con devoción, aprendiendo cada gesto con atención amorosa. «Enséñeme a cocinar como usted», pidió en voz baja. Elvira tomó su mano con ternura, prometiendo enseñarle no solo recetas, sino la fe que sazonaba todo. Durante la mañana llegaron aldeanos, algunos avergonzados, otros curiosos, buscando confirmar si ella realmente trabajaba allí. Elvira los recibió con la misma humildad de siempre, sin rencor alguno en la mirada. Ofreció pan fresco a todos, incluso a quienes antes la hirieron. Los visitantes se ruborizaron, pero también sintieron un calor nuevo en el pecho. Los niños de la aldea llegaron luego, recordando los panes que ella daba en la feria. Elvira los abrazó con ternura, sabiendo que los pequeños ven más que los adultos. Reían, corrían, llenaban la cocina de alegría. Tomás observaba de lejos, sorprendido, viendo cómo la presencia de ella transformaba todo. La hacienda parecía renacer, como si recuperara su propia alma. Al mediodía, Elvira preparó el primer almuerzo oficial. Sopas calientes, pan dorado, carne tierna y especias que perfumaban hasta el patio. Los trabajadores comieron en silencio emocionado, incapaces de describir lo que sentían. No era solo sabor, era consuelo, era fe, era abrazo. Tomás probó la comida y cerró los ojos, como quien encuentra un recuerdo perdido. Después del almuerzo, Elvira salió un momento, caminando hacia el patio donde el viento soplaba fuerte. Allí, sola, dejó caer lágrimas silenciosas. No de tristeza, sino de gratitud profunda. Sentía que Dios la había puesto exactamente donde debía estar. El pasado parecía lejano, lavado por las bendiciones de aquel día nuevo. Elvira levantó los ojos al cielo y susurró: «Gracias, Señor, gracias por no olvidarme». Cuando volvió a la cocina, algo dentro de ella había renacido completamente. Ya no caminaba como alguien rechazada, sino como mujer fortalecida por la fe. La cocina la recibió con luz dorada,
como si la hacienda misma sonriera para ella. Elvira respiró con calma, el corazón ligero. Sabía que aquel solo era el comienzo, y que el destino aún tenía mucho que revelar. Los primeros días de Elvira en la hacienda avanzaron con suavidad. Pero como toda luz que llega a un sitio herido, su presencia también comenzó a despertar sombras antiguas. Entre los trabajadores, algunos la recibían con cariño sincero, pero otros miraban con recelo su cercanía con el patrón. Tomás, sin embargo, permanecía sereno, confiando profundamente en la mujer que había traído luz a su hogar. Elvira sentía el ambiente cambiar, pero seguía firme en su propósito de servir. Uno de los que más resistían a su presencia era don Mateo, hombre de rostro endurecido por el tiempo y las pérdidas. Había trabajado para la familia Aguilar desde joven, y se enorgullecía de conocer cada rincón de la hacienda. Ver a una mujer humilde ocupar la cocina principal. Tocaba viejas heridas que él prefería ocultar. La miraba desde la puerta con ojos fríos y desconfiados, como si ella hubiera llegado a usurpar un espacio sagrado, que en su corazón seguía perteneciendo al pasado. Elvira notaba su mirada dura, pero nunca respondía con palabras duras ni gestos bruscos. Rezaba en silencio para que Dios ablandara corazones, como ablanda la tierra antes de que caiga la lluvia. Cada vez que Mateo entraba sin saludar, ella simplemente le ofrecía pan o café, esperando que algún día aceptara la paz. Marisol observaba aquello con inquietud, temiendo que la tensión explotara tarde o temprano. Una mañana, mientras Elvira picaba verduras, Mateo entró con pasos fuertes y actitud desafiante. «Yo llevaba esta cocina antes de que usted siquiera apareciera», dijo, con voz llena de orgullo y resentimiento. La vieja cocinera levantó la mirada lentamente, pero no con rabia, sino con compasión profunda. «Sigo sus pasos, don Mateo. No vengo a quitar nada, vengo a servir». La suavidad de su respuesta lo desconcertó, pero la herida en su alma era demasiado profunda para sanar de inmediato. Tomás escuchó parte del intercambio desde el pasillo, y apretó los puños con preocupación. No quería conflictos en la hacienda, pero también sabía que no podía exigir respeto a la fuerza. Entró a la cocina despacio, mirando a Mateo con firmeza silenciosa. «Si hay algo que decir, se dice con respeto», declaró. El aire se volvió denso como tormenta contenida. Elvira intentó intervenir, pero Tomás levantó la mano con calma. Mateo desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a los ojos del patrón. No era odio lo que cargaba, sino dolor antiguo que se negaba a morir. Tomás respiró profundo antes de continuar. «Doña Elvira está aquí porque la hacienda la necesita. Y usted también». Aquellas palabras hicieron temblar a más de uno. La verdad se sentía en el aire como un golpe suave pero certero. Elvira, intentando suavizar el ambiente, colocó una taza de café caliente frente a Mateo. Él la miró con confusión momentánea, como si no entendiera tanta bondad después de su rudeza. «Nadie pierde cuando otro sirve con amor», dijo ella. Su voz era un bálsamo en medio de la tensión. Marisol, desde la puerta, se llevó la mano al pecho, emocionada por la nobleza de la mujer y por la forma en que convertía la dureza en paz. Mientras tanto, los rumores crecían fuera de la cocina. Unos decían que Elvira era demasiado humilde para estar allí. Otros que Tomás había perdido el juicio al traerla. Pero nadie podía negar que la cocina brillaba como nunca. La comida tenía un sabor que tocaba el alma. El ambiente se sentía más cálido, y los trabajadores empezaban a encontrar consuelo en su presencia. La luz atrae miradas, pero también despierta sombras. Y Elvira lo sabía desde hacía mucho. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Tomás regresó a la cocina después de supervisar el campo.
Se encontró a Elvira lavando ollas mientras cantaba bajito una melodía antigua que hablaba de fe y esperanza. Él se apoyó en la puerta, escuchándola con respeto. La voz de ella tenía algo que calmaba el espíritu, como si hubiera nacido para sanar corazones cansados. Cuando terminó de cantar, Tomás se acercó despacio, con un brillo tenue en los ojos. «Gracias por su paciencia», dijo él. Elvira sonrió sin volverse, como si ya supiera a qué se refería. «Dios nos enseña a esperar, patrón. Todo florece en su tiempo». Tomás se quedó en silencio un momento, dejando que aquellas palabras le llegaran al alma. Ella no imponía nada, solo irradiaba lo que era, luz que no sabía apagarse. Más tarde, cuando la cocina quedó vacía, Elvira se sentó un momento junto a la estufa apagada. El día había sido largo, pero su corazón estaba firme, sin miedo. Sacó su viejo rosario del bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos gastados. «Señor, dame fuerza para amar incluso donde no soy bienvenida», susurró con los ojos cerrados. Y el viento respondió con caricia suave. La noche cayó sobre la hacienda, y con ella un silencio cargado de presagios. Elvira sabía que Mateo no era su enemigo, sino un hombre quebrado por dolores que ella aún desconocía. Sabía que Dios la había puesto allí, no solo para cocinar, sino para sanar. Y aunque el camino sería difícil, su fe era más fuerte que cualquier sombra, y la luz siempre encuentra su forma de entrar. Cuando apagó la última lámpara, miró la cocina iluminada apenas por la luna. Parecía un templo, un lugar donde cada detalle tenía propósito. Elvira sonrió, sintiendo que la hacienda respiraba distinto. «Todo está en tus manos, Señor», murmuró. Y salió en silencio, dejando atrás una luz suave, que anunciaba que algo profundo estaba por venir. El destino se estaba moviendo, y ella lo sentía. Los días amanecían tranquilos, pero el corazón de Elvira seguía cargando el peso silencioso de la tensión con don Mateo. Ella preparaba el pan como siempre, pero sentía que algo en el aire había cambiado, como si el viento soplara más frío que de costumbre. Aún así, mantenía firme su fe, sabiendo que las mayores batallas no se luchan con fuerza, sino con mansedumbre, paciencia y oración. Una mañana, mientras cortaba verduras, Marisol entró corriendo con el rostro pálido de preocupación. «Doña Elvira, don Mateo está mal». La vieja cocinera dejó la cuchara de lado, alarmada. «¿Qué pasó, hija?», preguntó con voz temblorosa. «Se desmayó en el establo, no quiso que nadie lo ayudara». Elvira secó sus manos en el delantal, sintiendo su corazón estremecerse, y salió de inmediato hacia el establo. Cuando llegó, encontró a Mateo sentado en el suelo, la respiración corta y los ojos perdidos. Intentó levantarse por sí solo, pero sus piernas fallaron como ramas débiles. Elvira corrió a sostenerlo sin dudar, como quien sostiene una vida que se desploma. «Yo no necesito ayuda», murmuró él con orgullo herido. Pero ella ignoró su resistencia, porque entendía que el orgullo habla cuando el corazón sufre. «Venga conmigo, don Mateo», dijo con voz suave y maternal. Él intentó negarse, pero el cansancio lo venció antes de pronunciar palabra. Elvira lo ayudó a caminar hasta la cocina, donde el calor del fuego lo envolvió lentamente. Preparó un té caliente con hierbas que calmaban cuerpo y alma, mientras Mateo se sentaba, exhausto y cabizbajo. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó amargamente. Elvira sonrió con luz en los ojos. «Porque la vida ya es dura. Y Dios no quiere que caminemos peleando, sino sanando». Esas palabras quebraron algo dentro del hombre, que desvió la mirada para ocultar sus lágrimas. «Doña Elvira, yo fui injusto con usted.
Ella negó suavemente con la cabeza. Todos somos heridos alguna vez. Mateo respiró profundo, como si un nudo antiguo se soltara dentro de él. Entonces, la confesión llegó como un desbordamiento. Contó que había perdido a su esposa años atrás, y que desde entonces la cocina le recordaba ese amor perdido. El olor del pan fresco le traía memorias que dolían. Y ver a Elvira allí, tan llena de luz, despertaba nostalgias que no sabía manejar. Elvira colocó su mano sobre la de él, con respeto, ternura y compasión, tocando la herida que tanto lo consumía. Todos tenemos cicatrices, dijo ella despacio. Lo importante es dejar que Dios sople luz sobre ellas. Mateo cerró los ojos, dejando que una paz antigua lo alcanzara. La cocina, inundada por luz dorada, parecía envolverlos en un abrazo divino. Marisol observaba desde la puerta, emocionada, sintiendo que presenciaba un milagro silencioso, un renacimiento que nadie esperaba. A partir de ese día, Mateo entró a la cocina con más frecuencia. No hablaba mucho, pero su mirada había cambiado. Se sentaba en silencio mientras Elvira cocinaba, como quien descansa bajo un árbol después de un largo viaje. Los trabajadores notaron la transformación, y el ambiente de la hacienda se volvió más armonioso, lleno de respeto y reconciliación, como si una nube oscura finalmente se disipara. Tomás se enteró de lo sucedido al caer la noche, y caminó hasta la cocina para verla. Encontró a Elvira guardando ollas con serenidad. Me contaron que cuidó de Mateo. Ella sonrió con humildad. Solo hice lo que mi corazón sintió. Tomás inclinó la cabeza, profundamente agradecido. Usted está cambiando esta hacienda, de una manera que yo nunca pude. Los ojos de Elvira se humedecieron suavemente. No soy yo, patrón. Es Dios haciendo todo. En ese instante, una brisa suave entró por la ventana, meciendo las cortinas como un susurro del cielo. Tomás sintió en su alma un reconocimiento profundo. Y Elvira, en su silencio, agradeció al cielo por la gracia de servir, por la oportunidad de sembrar amor donde había dolor, y por la fuerza que recibía cada día. Aquella noche, la cocina quedó en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la luna. Elvira tomó su rosario y lo sostuvo con dulzura, agradeciendo por Mateo, por Tomás, por la hacienda entera. Las estrellas brillaban como promesas vivas, y el aire tenía perfume de paz recién nacida. El silencio se volvió sagrado, como si Dios caminara a su lado, guiándola hacia algo aún más grande. Antes de cerrar la puerta, Elvira contempló la cocina bañada por luz plateada. Sintió una certeza profunda en su pecho. La prueba había valido la pena. Una alma había sido curada. Un corazón duro había sido tocado. Y algo nuevo se estaba abriendo para todos. El viento suave le acarició el rostro, como un beso celestial. Los días en la hacienda San Gabriel continuaban tranquilos. Más tranquilos de lo que Elvira se atrevía a soñar. La cocina parecía florecer con vida nueva. Los trabajadores sonreían con mayor frecuencia. Y hasta don Mateo caminaba con pasos más suaves, como quien ha dejado atrás años de oscuridad. Pero mientras la paz cubría la hacienda, un rumor comenzó a correr por la aldea, como un viento frío que antecede a la tormenta. Una mañana, mientras Elvira amasaba el pan, Marisol entró con el rostro tenso y preocupado. Doña Elvira, en el pueblo están diciendo cosas, murmuró. La cocinera detuvo el movimiento de sus manos. Un estremecimiento recorrió su espalda. ¿Qué cosas, hija?, preguntó con voz suave. Marisol dudó un instante antes de hablar. Dicen que usted está aquí porque quiere la herencia del patrón. Aquellas palabras golpearon el corazón de Elvira como piedra pesada.
Elvira se quedó en silencio, tratando de comprender cómo podía existir tanta maldad. Ella, que nunca tuvo nada salvo sus manos y su fe. El viento entró por la ventana, moviendo ligeramente las cortinas blancas, intentando consolar su espíritu herido. Marisol tomó sus manos con cariño. No les crea, el pueblo siempre habla. Pero la herida ya había sido abierta. Esa tarde, algunos aldeanos se acercaron a la hacienda, mirándola con desconfianza disimulada. Fingían venir por pan o por alguna compra pequeña. Pero sus preguntas eran afiladas como cuchillos. ¿Cuánto gana ahora, doña Elvira? ¿Será cierto que el patrón quiere casarse con usted? Elvira los atendía con paciencia. Pero su pecho ardía con un dolor antiguo, de esos que uno cree haber superado. Cuando Tomás se enteró de los rumores, quedó en silencio por largos segundos, mirando por la ventana con el ceño fruncido. Respiró profundo, intentando calmar la indignación. Elvira, usted no tiene por qué soportar esto, dijo firme. Pero ella sonrió con suavidad. Las palabras duelen, pero no me rompen. Tomás bajó la mirada, conmovido, porque sabía cuánta fuerza había en ella. La noticia llegó a oídos de don Mateo, quien de inmediato buscó a Elvira. ¿Quién anda diciendo semejantes tonterías?, preguntó molesto. Ella negó con la cabeza, sin querer encender más fuego. No importa quién, lo importante es no devolver mal por mal. Mateo guardó silencio, avergonzado. Usted no merece esto, murmuró. Y por primera vez, la miró con auténtica empatía. Aunque dolida, Elvira continuó trabajando, poniendo amor en cada plato y perdón en cada gesto silencioso. Pero su corazón pesaba, recordando otras humillaciones de un pasado lejano. Parecía que el ayer volvía a tocar su puerta, intentando arrebatarle la paz recién recuperada. Aún así, ella repetía para sí: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Una tarde, mientras preparaba sopa, Elvira sintió la tristeza apretarle el pecho. Se apoyó en la mesa de madera, dejando que una lágrima solitaria cayera sobre la masa. Señor, ¿por qué vuelven las burlas?, susurró. En ese instante, un rayo de sol entró por la ventana, bañándola en una luz cálida y dorada, como una respuesta silenciosa del cielo, recordándole que no estaba sola. Marisol la encontró allí, con el rostro húmedo y la mirada perdida. Sin decir nada, la abrazó con fuerza, como una hija abraza a su madre. Elvira devolvió el abrazo, dejando que aquel cariño detuviera el dolor. Usted es la bendición de esta casa, dijo la joven. Elvira suspiró con gratitud, sintiendo su alma un poco más ligera. Esa noche, durante la cena, Tomás se acercó a ella discretamente. Tengo algo que decirle, murmuró. Elvira levantó la mirada, inquieta. Quiero que sepa que nada de lo que dicen me importa. Ella sintió las piernas debilitarse. Yo la respeto, y confío en usted más que en nadie aquí. Aquellas palabras cayeron sobre su corazón como bálsamo, sanando heridas abiertas por la crueldad del rumor. Cuando todos se retiraron, Elvira quedó sola en la cocina oscura, mirando apenas las brasas rojas del fogón. Tomó su viejo rosario con manos temblorosas, permitiendo que las lágrimas fluyeran por fin. No eran lágrimas de derrota, sino de entrega y de fe. El viento trajo la prueba, pero también traerá la bendición, murmuró. Afuera, la noche estaba tranquila, y el canto de los grillos llenaba el silencio. Elvira salió un momento al patio, respirando el aire fresco que acariciaba su piel. Sintió a Dios muy cerca, como un padre que consuela a su hija. Allí, bajo el cielo estrellado, renovó su fe una vez más, lista para enfrentar lo que viniera.
Los rumores continuaban esparciéndose como polvo en el viento. Pero la tranquilidad de la hacienda parecía resistir firme, protegida por la fe que Elvira llevaba silenciosa en el pecho. Aún así, algo en el aire comenzó a cambiar. Como si una tormenta invisible se acercara lentamente. Los trabajadores notaban la tensión. Y Marisol se mantenía más cerca de Elvira que nunca. Como hija que cuida a una madre herida. Temiendo aquello que aún no tenía nombre. Una mañana nublada. Tomás convocó a todos los empleados al patio principal. Su expresión seria anunciaba que algo importante ocurriría. Elvira observaba desde la entrada de la cocina. Con las manos entrelazadas y el corazón inquieto. Podía sentir que aquel momento iba a marcar un antes y un después. Tomás esperó a que cayera el silencio. Miró a cada uno a los ojos. Y se preparó para hablar con el alma expuesta. Han llegado rumores a mis oídos. Rumores llenos de malicia y de injusticia. Su voz retumbó entre las paredes de la hacienda, haciendo que algunos bajaran la mirada avergonzados. Y quiero aclarar esto frente a todos, de una vez por todas. Elvira tragó saliva, sintiendo un nudo en el pecho. Temía ser motivo de división. Pero Tomás levantó el rostro con firmeza. Y sus siguientes palabras cambiaron todo. Doña Elvira no está aquí por interés alguno. Ella ha traído luz a esta hacienda. Un murmullo leve recorrió a los presentes. Nadie esperaba tanta defensa pública del patrón. Si alguien piensa lo contrario, se equivoca profundamente, afirmó. Elvira sintió sus ojos humedecerse, bajando la mirada para ocultar la emoción. La cocina entera, incluso la tierra bajo sus pies, parecía contener el aliento. De pronto, don Mateo dio un paso al frente. Todos esperaban rudeza o reproches. Pero lo que dijo dejó a la hacienda en absoluto silencio. Patrón, yo fui injusto con ella. Tomás lo miró sorprendido, y Elvira también. Le hablé mal. La miré con desdén. Y aún así, ella me ayudó cuando más lo necesitaba. La voz de Mateo se quebró. Y su confesión cayó como lluvia purificadora. Doña Elvira me cuidó cuando nadie sabía que yo estaba mal. Yo estaba herido por dentro, y lo pagué con ella. Marisol llevó una mano al pecho. Mientras algunos trabajadores se limpiaban lágrimas discretas. Elvira sintió que su alma se abría como flor tocada por el sol. No por el arrepentimiento de Mateo, sino por la gracia evidente que llenaba esa escena. El aire se volvió suave, cálido. Como si Dios mismo descendiera entre ellos. Antes de que alguien pudiera responder, un trueno resonó a la distancia. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo. Y un viento fuerte atravesó el patio como advertencia. La tormenta llegó de golpe, desatando lluvia torrencial sobre todos. Los trabajadores corrieron hacia la cocina, buscando refugio bajo el techo amplio, empapados pero unidos como nunca. Elvira abrió las puertas de par en par, dejando que todos entraran mientras ella servía té caliente. A pesar del caos, su rostro se mantenía sereno, reflejando una paz que contagiaba. Mateo, completamente empapado, se sentó junto al fuego sin pronunciar palabra, abrigando su corazón quebrado. Tomás se colocó a su lado, como amigo que no abandona en la tormenta. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, pero dentro de la cocina reinaba un silencio sagrado. Elvira caminaba entre los trabajadores ofreciendo calor, como un rayo de luz en plena oscuridad. Tomás la observaba desde el rincón, con respeto profundo. Ella no hablaba mucho, pero su forma de amar sin condiciones iba derritiendo cada corazón presente, como el fuego ablandaba la leña húmeda. Cuando la tormenta comenzó a disiparse, una luz dorada se filtró entre las nubes, entrando por las ventanas abiertas de la cocina. Todos quedaron en silencio, maravillados por aquella imagen celestial.
La lluvia había limpiado más que los techos y los campos. Había limpiado el miedo, el orgullo, la mentira. Elvira levantó los ojos hacia la luz y sonrió con gratitud profunda. Después de la tormenta, llega la gracia, murmuró. Tomás la escuchó y sintió un nudo en la garganta. Ella hablaba como si conociera los secretos del cielo, como si fuera mensajera de algo más grande. Los trabajadores se miraron entre sí, comprendiendo que nada volvería a ser igual. La verdad había sido dicha. El perdón había comenzado su obra. Y la hacienda entera respiraba diferente. Esa noche, cuando todos regresaron a sus tareas, Elvira salió un momento al patio, ya tranquilo y perfumado de tierra mojada. El cielo estaba abriéndose, dejando ver estrellas brillantes como lágrimas de luz. El viento suave acarició su rostro cansado, como susurro tierno del cielo. Elvira cerró los ojos y suspiró, sabiendo que la peor parte ya había pasado. Porque la verdad, cuando se revela, no destruye, libera. Y aquella tormenta no había llegado para asustar, sino para limpiar y preparar el terreno. Elvira volvió a la cocina, con pasos tranquilos y alma fortalecida. Sabía que el destino aún tenía mucho por mostrarles. Y en su corazón, una certeza brillaba. La luz siempre vence, aunque llegue tarde. Los días posteriores a la tormenta estuvieron llenos de una calma especial. De esas que solo llegan cuando Dios ha tocado algo profundamente. Elvira caminaba por la hacienda con pasos lentos, sintiendo que el aire era más ligero, y que las miradas hacia ella ya no llevaban sombra, sino respeto y cariño sincero. Hasta los animales parecían más tranquilos, como si la paz hubiera descendido sobre todos, envolviendo cada rincón con luz suave. Una mañana, mientras preparaba pan, Elvira sintió un calor extraño en el pecho, una emoción dulce que no sabía explicar. Se detuvo un instante, con las manos llenas de harina, y levantó la vista hacia la puerta. Allí estaba Tomás, apoyado en el marco, observándola con una expresión nueva, suave, agradecida. «Buenos días, doña Elvira», dijo con voz cálida. La vieja cocinera sintió que el alma se le estremecía. «¿Gusta un poco de pan recién salido?», preguntó ella tímidamente. Tomás se acercó despacio, como quien se aproxima a un lugar sagrado. Tomó el pan con cuidado, como si en sus manos sostuviera algo más que un alimento. «Usted no solo alimenta el cuerpo, también alimenta el alma», murmuró él. Las palabras tocaron el corazón de Elvira, como luz que cae sobre agua tranquila. Ella desvió la mirada, pues no estaba acostumbrada a recibir ternura. El viento entró por la ventana en ese instante, alzando suavemente su trenza gris. Tomás sonrió al verla así, iluminada por el sol dorado. Para él, Elvira era como un milagro escondido en lo cotidiano. Y aunque no entendía del todo lo que sentía, sí sabía que su presencia había cambiado la hacienda, y también su propio corazón. Aquel mismo día, los trabajadores se reunieron en secreto. Querían agradecer a Elvira por todo lo que había hecho por ellos. Marisol lideró la idea, con ojos llenos de emoción y decisión. «Elvira merece nuestro cariño», dijo con firmeza. Mateo asintió, con expresión de arrepentimiento profundo. «Ella nos dio más de lo que nunca pedimos». Y así, cada uno preparó un pequeño regalo, hecho con sus propias manos. Al caer la tarde, llamaron a Elvira al patio principal. Ella salió confundida, limpiando las manos en el delantal por la costumbre. Pero al llegar, encontró a todos los trabajadores reunidos, sonriendo con afecto sincero. En el centro había una mesa rústica, decorada con flores del campo y mantel blanco. Marisol tomó su mano y la llevó al frente. «Esto es para usted»,
dijo con voz emocionada. Uno por uno, los trabajadores colocaron regalos en la mesa. Una toalla bordada. Un frasco de miel. Un pequeño rosario de madera. Flores frescas y panes hechos por ellos mismos. Cosas simples, pero repletas de amor. Elvira llevó ambas manos a la boca, incapaz de contener el llanto. Cada obsequio parecía decirle, usted es familia. El corazón se le desbordó por completo. Gracias, gracias, no sé qué decir, murmuró entre lágrimas. Los trabajadores se acercaron a abrazarla. Mateo fue el último en llegar. Se paró frente a ella, con ojos humedecidos. Usted me devolvió la vida, confesó con voz temblorosa. Elvira tomó su mano con ternura, perdonándole con solo mirarlo. La cocina había unido aquello que parecía imposible. Era un milagro silencioso, pero poderoso. Entonces Tomás se acercó lentamente, con una expresión distinta a todas las anteriores, suavizada por una admiración profunda. Doña Elvira, esta hacienda cambió gracias a usted, dijo. Ella agitó la cabeza para negar. Pero Tomás insistió con dulzura. No es exageración. Usted es luz aquí. Elvira sintió su alma vibrar suavemente, como si una melodía celestial la envolviera. Y como si el cielo quisiera confirmar aquellas palabras. Algo extraordinario ocurrió. Un arco iris surgió entre las nubes. Aunque no había llovido ni una sola gota. Los trabajadores quedaron inmóviles, maravillados. La luz dorada del atardecer envolvía a Elvira, como si el cielo la abrazara sin ocultarlo. Marisol la miró con los ojos llenos de lágrimas. Es un milagro, ¿verdad? Elvira sonrió con serenidad profunda. Los milagros no siempre vienen con ruido, respondió. A veces llegan así, en silencio. Tomás levantó la vista hacia el arco iris, como si viera en él una promesa antigua cumplirse. Los trabajadores se tomaron de las manos, agradeciendo a Dios en silencio. El aire estaba lleno de luz. De nuevo comienzo, de gracia viva. A partir de ese día, Elvira sintió que algo dentro de ella había renacido por completo. Ya no cargaba el peso del pasado, ni el miedo a la burla, ni el dolor que la había acompañado por años. Su alma era ligera como el viento. Su corazón, fuerte como la luz que la rodeaba. Había encontrado su lugar. Había encontrado su propósito. Esa noche, mientras la luna iluminaba la cocina, Elvira tomó el rosario que Mateo le había dado. Sus dedos temblorosos lo acariciaron con agradecimiento. Señor, gracias por recordarnos que el amor transforma. Susurró con emoción. Una brisa cálida entró por la ventana, como si el cielo respondiera a su oración. Elvira cerró los ojos con paz profunda. Sabía que aún quedaban milagros por venir. Los días siguientes al milagro del arco iris estuvieron llenos de una paz profunda, como si la hacienda entera hubiera respirado aliviada después de años de tensiones. Elvira caminaba por los pasillos con la serenidad de quien sabe que ha sido puesta en el lugar correcto. La luz del amanecer parecía seguirla, posándose sobre su trenza gris como un sello de bendición. Los trabajadores la saludaban con cariño sincero. Y el aire, perfumado a trigo y esperanza, envolvía cada paso con suavidad divina. Una tarde tranquila, mientras Elvira revisaba hierbas secas en la cocina, don Mateo entró en silencio. Ya no tenía la dureza de antes, sino una expresión humilde que lo hacía parecer más joven. Elvira lo recibió con una sonrisa cálida, pero notó que él sostenía algo entre las manos. Sus dedos temblaban ligeramente, como si cargara un fragmento de su propia alma. Doña Elvira, quiero darle algo, dijo él. Ella lo miró con dulzura, esperando sin prisa. Mateo abrió la mano, mostrando un rosario antiguo.
hecho de pequeñas cuentas de madera oscura, gastado por los años y el uso. Elvira llevó la mano al pecho, sorprendida por aquel gesto. Era de mi esposa, confesó él con voz quebrada. Y un silencio dulce llenó la cocina. Mateo respiró hondo antes de continuar. Ella rezaba con esto todas las noches. Y siempre decía que un alma buena merece esta bendición. Sus ojos se humedecieron sin que pudiera evitarlo. Elvira, usted tiene esa alma. Mi esposa la habría amado como hermana. Elvira sintió que una ola de emoción la envolvía. Tomó el rosario con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro sagrado. Don Mateo, esto es demasiado, murmuró. Pero él negó con la cabeza, secándose discretamente una lágrima. Es justo, usted me devolvió al hombre que yo era. Usted sanó heridas que yo creía eternas. Elvira bajó la mirada, humilde ante palabras tan profundas. El viento entró por la ventana, moviendo las cortinas como un susurro de aprobación divina. Marisol observaba la escena desde la puerta, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que presenciaba un acto de amor verdadero. No un amor romántico, sino un amor del alma, de esos que Dios escribe en silencios profundos. Elvira colocó el rosario contra su corazón, cerrando los ojos con gratitud inmensa. Gracias, por confiarme algo tan precioso, susurró. Mateo sonrió con alivio. Entonces Tomás entró a la cocina. No dijo nada al principio. Solo contempló la escena con respeto silencioso. Su mirada se suavizó al ver el rosario en las manos de Elvira. Y comprendió que algo sagrado había ocurrido allí. El perdón trae regalos que no esperábamos, dijo con voz baja. Elvira levantó la mirada hacia él, con ternura. Su alma respondía sin palabras, solo con la luz que irradiaba su rostro. Mateo se retiró después de un momento, dejando en la cocina una sensación de paz profunda. Tomás se acercó despacio, tomando una silla a su lado. Él necesitaba esto, y usted lo ayudó a encontrarlo, comentó. Elvira asintió suavemente. Las personas solo necesitan amor para recordar quiénes son. Tomás la observó en silencio, admirando la sabiduría que brotaba de ella. La tarde avanzó envuelta en un silencio dulce, solo roto por el sonido del fuego encendido. Elvira colocó el rosario sobre la mesa, acariciando cada cuenta con devoción. Recordó sus propias noches de oración, sus días de humillación, y todo el camino que había recorrido desde la feria. Dios nunca abandona a los humildes, murmuró. Tomás sintió un estremecimiento en el alma. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Elvira salió al patio con el rosario en la mano. La luz del atardecer lo hacía brillar suavemente, como si cada cuenta guardara una historia. El cielo estaba teñido de naranja y dorado, y el viento soplaba cálido y suave. Ella elevó la vista hacia el horizonte, agradeciendo por la redención que había presenciado, y por la fe que siempre la sostuvo. Los trabajadores se reunieron para la cena, y la cocina se llenó de risas y conversaciones cálidas. Elvira caminaba entre ellos con serenidad maternal. ¿Ese rosario es nuevo?, preguntó Marisol con curiosidad. No, es antiguo como el amor verdadero, respondió Elvira con una sonrisa. Sus palabras dejaron a todos reflexivos. Elvira no solo alimentaba estómagos, alimentaba corazones, encendiendo esperanza donde antes había sombra. Esa noche, antes de dormir, Elvira colocó el rosario bajo su almohada. Sintió una paz tan profunda que las lágrimas le cayeron sin dolor. Era gratitud pura, como si su alma se hubiera llenado de luz nueva. Gracias, Señor, por sanar lo que parecía imposible, susurró. El viento movió suavemente la cortina, confirmando que no estaba sola. Y mientras la hacienda dormía,
Una sensación de bendición cubría cada rincón. El rosario en manos de Elvira no era solo un objeto. Era un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del presente. Era memoria viva. Era consuelo, era fe. Era, sobre todo, la prueba de que el amor siempre encuentra su camino. El amanecer de aquel día llegó más brillante que nunca, como si el cielo estuviera preparando algo especial. Elvira despertó con el corazón latiendo suave, sintiendo una calma profunda que no sabía explicar. Había dormido con el rosario bajo la almohada, y aún podía sentir el calor de la bendición recibida. Al abrir la ventana, vio la hacienda bañada en oro, con el viento moviendo las hojas como un aplauso silencioso, como si la creación entera celebrara su vida. En la cocina, encendió el fuego con manos firmes, agradeciendo por cada día que Dios le había permitido servir. Mientras amasaba el pan, recordó su pasado en la feria. Las burlas, la humillación, la sensación de invisibilidad que la acompañó por años. Pero ahora estaba allí, en una cocina llena de luz, rodeada de amor, respeto y redención. No pasó mucho tiempo antes de que los trabajadores comenzaran a llegar, con sonrisas cálidas y pasos ligeros. Marisol la abrazó como si fuera su propia madre. «Hoy el patrón quiere hablar con todos», anunció. Elvira arqueó las cejas, sorprendida. Tomás rara vez hacía reuniones matutinas. Algo importante debía estar por suceder. El corazón de Elvira sintió un pequeño temblor, pero una paz suave lo cubrió de inmediato. Más tarde, el patio principal comenzó a llenarse. Los trabajadores se reunieron en un semicírculo, y el aire estaba cargado de expectativa. Tomás apareció desde la casa grande, con expresión decidida y ojos llenos de ternura. Cuando vio a Elvira entre ellos, su mirada se suavizó como un amanecer. Ella inclinó la cabeza con respeto, sintiendo que algo grande estaba por revelarse. «Quiero dar gracias a todos por estos meses de trabajo», comenzó él. Su voz firme resonó en todo el patio. «Pero hoy quiero agradecer de manera especial a una persona que ha transformado esta hacienda». Elvira sintió su corazón detenerse por un segundo. Marisol le tomó la mano, emocionada. Los trabajadores sonrieron sabiamente. El destino estaba avanzando, como un río que por fin llega al mar. Tomás levantó un delantal blanco, bordado con hilos dorados que brillaban al sol. Era el delantal de su madre, guardado durante años con amor. «Este delantal perteneció a la mujer más noble que conocí», dijo él. «Y hoy quiero entregarlo a la mujer que ha traído su luz de vuelta». Los murmullos se apagaron de inmediato. Todo quedó en silencio. Un silencio lleno de reverencia. Tomás caminó hacia Elvira con pasos lentos, como quien presenta un tesoro. Ella llevó las manos a la boca, temblando de emoción. «Doña Elvira, usted es la nueva jefa de cocina de la Hacienda San Gabriel. No por compasión, sino porque ha sanado esta casa». Un sollozo escapó de sus labios, y lágrimas cálidas rodaron por sus mejillas. Tomás colocó el delantal sobre sus hombros, con un cuidado casi sagrado. Los trabajadores aplaudieron suavemente, como si temieran romper la magia del momento. Elvira cerró los ojos, sintiendo que su corazón se llenaba de luz pura. «Gracias, patrón, no merezco tanto», murmuró. Tomás negó con la cabeza. «El cielo honra a quienes sirven, Elvira. Usted lo merece». De pronto, una brisa cálida recorrió el patio, levantando pequeñas hojas secas que danzaron en el aire. El sol brilló con fuerza, iluminando a Elvira como si la creación la bendijera de nuevo. Los trabajadores se acercaron a abrazarla uno a uno. Mateo fue el primero. La hacienda estaba viva,
pero usted le devolvió el alma, dijo. Ella lo abrazó con ternura, sintiendo que el perdón había completado su obra. Los niños de la aldea llegaron al portón, curiosos. Y al verla con el delantal nuevo, corrieron hacia ella. Doña Elvira, gritaban felices. La vieja cocinera los abrazó a todos, riendo entre lágrimas. Nunca imaginó vivir algo así. Nunca imaginó ser honrada frente a tantos. Nunca imaginó que Dios la levantaría. Después de haber sido humillada tanto tiempo, Tomás la observaba desde cerca, con una ternura que no necesitaba palabras. Elvira levantó la vista hacia él, y por un instante, ambos se entendieron sin hablar. Era respeto. Era gratitud. Era un lazo limpio, sincero, bendecido. Un lazo nacido no del interés, sino del alma. El viento trajo la respuesta, susurró Elvira para sí misma. Y el viento, como si la hubiera escuchado, acarició su rostro suavemente. Los trabajadores comenzaron a dispersarse, pero el ambiente seguía cargado de emoción. Elvira permaneció en el centro del patio, con el delantal blanco brillando al sol, como un símbolo de fe, de amor y de destino cumplido. Al final de la tarde, cuando todos volvieron a sus tareas, Elvira entró sola a la cocina. Se miró en una pequeña ventana, viéndose a sí misma transformada. No era la mujer rechazada. No era la vieja ridiculizada. Era la cocinera de la hacienda. Amada, respetada y honrada. Era la prueba viva de que Dios nunca olvida. Con manos temblorosas, acarició el bordado dorado del delantal. Sintió el toque de la madre de Tomás, como si la bendición se hubiera transmitido de un alma a otra. Señor, gracias por traerme hasta aquí, murmuró. Y mientras la luz del atardecer entraba por la ventana, Elvira supo que su historia había tomado rumbo nuevo. Un rumbo escrito por Dios. Un rumbo que apenas estaba empezando. La noche cayó sobre la hacienda San Gabriel, con una suavidad que parecía bendecirlo todo. Elvira cerró la puerta de la cocina lentamente, dejando que el silencio la envolviera como un abrazo antiguo. El aire estaba tibio, perfumado a leña recién apagada, y la luna iluminaba el patio como un farol de Dios. Se detuvo un momento, respirando hondo, dejando que la paz llenara cada rincón de su pecho cansado, como si el cielo mismo la arrullara. Caminó hacia el banco de madera cerca del pozo, el mismo en el que tantas veces se había sentado a llorar en el pasado. Pero aquella noche no había lágrimas tristes, solo brillo en sus ojos y un corazón agradecido. La brisa suave movía su trenza gris con delicadeza, como si jugara con ella, como si la celebrara. La vieja cocinera levantó la mirada al cielo, viendo las estrellas titilar como velas encendidas, y sintió que la creación la comprendía. Recordó su vida antes de llegar a la hacienda. Los caminos polvorientos, las miradas burlonas. Los días en que su alma parecía demasiado frágil. Recordó las veces en que quiso rendirse, cuando la soledad pesaba más que el cansancio del cuerpo. Recordó las ferias donde la señalaban con risa cruel. Las noches en las que su única fuerza era la oración. Recordó cómo el mundo parecía pequeño y áspero. Pero aún así, Dios nunca la soltó. Elvira entendió entonces que cada herida la había traído hasta allí. Que cada rechazo había sido camino hacia la honra. Que cada lágrima sembró la tierra de su destino. Nada había sido en vano. Ni el dolor, ni la espera, ni los silencios. Todas las piezas encajaban ahora como un bordado perfecto. La mano de Dios había guiado cada paso, incluso cuando ella no lo entendía. La cocina, que alguna vez fue lugar de tensión, ahora respiraba paz en cada rincón. El fuego encendía recuerdos buenos.
Los trabajadores entraban con sonrisas sinceras. Y hasta los días difíciles parecían ligeros. Mateo, transformado por el perdón, pasaba cada tarde a saludarla con respeto profundo. Marisol se había vuelto como una hija, y la hacienda como una familia que el cielo le regaló. Pensó también en Tomás Aguilar, en su mirada firme y a la vez llena de ternura, en su manera silenciosa de cuidar de todos. Recordó la voz del patrón, cuando la defendió frente a la multitud, cuando elevó su nombre donde antes había burla. Aquello marcó su vida como un sello divino. Tomás había sido instrumento de Dios, y ella nunca olvidaría eso. Con el delantal blanco sobre sus hombros, sentía que no solo cargaba una prenda, sino una historia de amor, fe y redención. Era un manto de honra heredado, una llama que había pasado de mano en mano. La madre de Tomás estaría orgullosa, y Elvira lo sabía en lo profundo de su alma. Cada puntada dorada brillaba bajo la luna, como un recordatorio de su valor. Se levantó del banco con paso lento, dejando que el viento la guiara de vuelta a la cocina. La puerta crujió suavemente al abrirse, como si la casa la saludara. El lugar estaba oscuro, pero la luz de la luna entraba por la ventana, como una caricia de consuelo. Elvira apoyó sus manos en la mesa y cerró los ojos para orar. Gracias, Señor, por no olvidarme jamás, susurró. Gracias por darme una familia cuando creí no tener ninguna. Gracias por levantarme donde fui humillada. Por hacerme ver que la luz llega aunque tarde. Por enseñarme que el amor siempre transforma. Sus palabras se elevaron como incienso, como canto suave que solo Dios escucha. Y el silencio respondió con paz profunda, como si el cielo inclinara la cabeza ante ella. Se quedó un largo rato allí, dejando que la presencia divina llenara la cocina. No había prisa, no había temor. Solo un alma descansando en gratitud. Todo lo que había sufrido encontraba sentido. Todo lo que había esperado se había cumplido. La brisa movió las cortinas, trayendo el perfume de los campos, como una señal de que la vida seguía. Cuando finalmente salió al patio de nuevo, vio a Tomás de pie bajo el cielo estrellado, mirándola con un respeto que conmovía el espíritu. Él no dijo nada, no hacía falta. La sonrisa tenue en su rostro decía lo que su alma guardaba con cuidado. Elvira inclinó la cabeza con ternura, y ambos compartieron un silencio sagrado, como dos almas que se entienden sin palabras. El viento susurró entre los árboles, trayendo un mensaje que ella reconoció al instante. Un mensaje que había oído toda su vida. Dios tenía un plan. Y esta vez, Elvira no dudó. La certeza ardía en su pecho como llama viva. El cielo se abrió un poco más, mostrando estrellas nuevas, como promesas aún por cumplirse. Volvió a mirar la hacienda, con los ojos llenos de luz. Cada rincón, cada árbol, cada piedra, se sentía parte de su historia ahora. Ya no era extranjera, ni burla, ni sombra, ni mujer quebrada por la humillación. Era raíz, era hogar, era propósito. Y así, con el alma en calma, caminó hacia el interior de la cocina, cerrando la puerta con suavidad. La noche la recibió como hija, y la luna brilló un poco más, porque cuando un corazón humilde es honrado, el cielo entero lo celebra. Y la historia de Elvira quedó grabada en la tierra, como un susurro eterno de fe, como un milagro que se quedó a vivir.